Muy buenas tardes, noches, de cómo nos estén escuchando. El día de hoy, en este podcast Punto Debate, me toca a mí moderar en esta ocasión el podcast que lleva por título El turismo en México, clave en el desarrollo nacional para la integración regional y económica. Me parece que es un tema bastante importante en nuestro país últimamente. Es un gran detonante y futuro dentro de la economía de nuestro país y que hoy lo abordaremos en este podcast. Para comenzar, pues estamos con la distinguida presencia del diputado Luis Humberto Aldana Navarro, quien me permitiré una breve semblanza a continuación. El diputado es actualmente diputado federal de Quintana Roo. Cuenta con una trayectoria política iniciada formalmente en 2018 como octavo regidor del Ayuntamiento de Benito Juárez. Él ha ocupado cargos clave como presidente de funciones del Partido Morena en Quintana Roo, ha sido diputado local en 2022 a 2024, donde presidió las constitucionales y la Junta de Gobierno y de Coordinación Política. En la Cámara de Diputados actualmente, en las comisiones de Turismo, Medio Ambiente y Reforma Política y Electoral. Asimismo, carrera legislativa, ha sido un activo promotor de la igualdad de género y de la transformación de las masculinidades. Ha participado como ponente en foros universitarios y ha impulsado reformas contra la violencia de género. Actualmente es perteneciente en la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México, donde reporta también su compromiso en la formación académica y en la justicia social de México. También mismo me voy a presentar a los comentaristas que en este día nos acompañan. En primer lugar, tenemos al compañero Farid Estrada. Él es estudiante de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de México. Anteriormente fue de Diversidad Genérica en el Comité de Lindas Pendejas, perteneciente a la Asociación Nacional de Ciencia Política y Administración Pública. Actualmente fue secretario ejecutivo en la unidad local Elena Yanetti de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de intereses e investigación es la diversidad sexogenérica y los estudios de género. Asimismo, él ha sido asistente en diversos congresos nacionales de política y administración pública. También me permito mencionar la participación de que nos acompaña de la compañera Jimena Rocha. Ella es estudiante de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Es estudiante de Psicología en la Universidad Pedagógica Nacional. Asimismo, es activista feminista y especista, donde sus líneas de interés e investigación son la sociología humana, la cultura, de la cultura y religión. Le paso a continuación también presentar que en esta ocasión me acompañará y nos acompañará moderando también mi compañera Leslie Ríos, quien es subsecretaria de Estudios Jurídicos Políticos, quien le cedo la palabra. Gracias, Nico. También nos va a acompañar Ángel Sánchez, quien es estudiante de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM, anterior subsecretario ambiental de la unidad Elena Yanetti de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y actual consejero jurídico y político en la misma. Sus líneas de investigación son políticas públicas, políticas ambientales y burocracia a nivel de calle, además del paseo de interés de la evaluación de políticas públicas, democracia y gobernabilidad. También nos va a acompañar Ania Soberanes, quien es estudiante de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus temas de interés se enfocan en estudios de género y feminismos, además de la educación e infancias. Actualmente es miembro del podcast Contramarea acerca de feminismos. Así que para dar comienzo a esta discusión, diputado, desde su perspectiva, ¿cuál es su diagnóstico actual del turismo en México? Bueno, antes que nada agradecer la invitación y la presencia de todos ustedes en este podcast y el entusiasmo que siempre generan con estas actividades. Gracias, Nico. Y bueno, muy halagüeño. Yo creo que el diagnóstico en cuanto al turismo de México no solo es, digamos, no solo entusiasma por cómo se vive por parte de quienes visitan de otro país, sino también por parte de quienes visitan México y descubren lugares tan importantes y tan hermosos
que de repente estaban fuera del mapa, que de repente estaban fuera de la órbita de lo que significa un lugar turístico en México y que los motiva a regresar y a diversificar las opciones que tienen de turismo. Es decir, antiguamente, pues cuando se hablaba de turismo se pensaba en lugares como, tal vez como Acapulco, ¿no? Quien vive cerca de la Ciudad de México, como Cuernavaca, como, no sé si Guatanejo, un poquito más lejos, tal vez Puerto Vallarta, y ya más lejos Cancún, que es donde tienen ustedes su casa. Pero México es mucho más que eso. Entonces, todo lo que hoy hay en cuestión, por ejemplo, de pueblos mágicos, en cuestión de lugares potencialmente atractivos para gente que no solo busca el tomarse un trago, el estar frente a la playa, a lo mejor subir a un barco, sino a lo mejor el turismo de aventura, el turismo arqueológico, el turismo comunitario, cada vez lo convierte en una opción más interesante, no solo para nosotros los mexicanos, sino para los extranjeros. Dicho sea de paso, el estado de Quintana Roo no solo ocupa un lugar preponderante en el turismo nacional, sino también es puntal de estas opciones, de todas las opciones que les acabo de mencionar. No es único del estado, pero eso sí nos hace reflexionar acerca de la gran cantidad de turistas que pueden llegar a nuestro país, que no conocen aún estos lugares. Y también saber que hoy por hoy ocupamos el sexto lugar en turismo, a pesar de la pandemia, porque no olvidemos que la industria turística es, si no la más, una de las más frágiles que existen, porque pues pueden haber eventos meteorológicos, fenómenos naturales, situaciones complicadas en cuanto a seguridad, estabilidad social y demás que afecten el ingreso de turistas y su sensación de seguridad, sino también depende incluso de qué tanto internacionalmente se pueda contender en contra de un sitio turístico que pueda ser puntal. La competencia a nivel internacional es brava, es intensa. Cada vez que hay un evento, un asesinato, un evento de inseguridad en un destino, los demás destinos similares lo aprovechan para multiplicar la noticia, para crear pánico y tratar de frenar el ingreso de turistas. Sin embargo, y con todo eso, y con todo lo que pues se dice y a veces se miente, yo creo que tenemos una gran oportunidad en el turismo, de que siga siendo puntal de la economía, de que siga siendo puntal del ingreso de divisas y de que cada vez sea mayor el ingreso y derrame hacia más abajo. Muchas gracias, Nos, diputado, por tu respuesta. Pues bien, como bien lo menciona, es importante saber que nosotros formamos parte del sexto lugar en turismo y eso significa algo, ¿no? A continuación vamos a dar oportunidad para que los comentaristas opinen. Entonces, si me pueden ayudar levantando su mano para darles el espacio, por favor. Adelante, Sánchez Ramos. Sí, pues muchas gracias por darme la oportunidad de participar. Buenas noches, diputado. Buenas noches a mis compañeros de la unidad y demás público objetivo. Yo tengo una pregunta para usted. Entonces, si el turismo es importante, ya lo dijo usted, ¿y cómo podemos fomentar más el turismo a zonas, podría decirse, medio desconocidas? Zonas que la gente normalmente no le vienen a la cabeza a la hora de querer viajar. ¿Cómo podríamos fomentarlo? Porque hay muchas zonas que son muy aprovechables y podríamos explotarlas en ese ámbito. bueno, la Secretaría de Turismo se ha dado la tarea. No es algo novedoso, es algo que como México ha sido un país eminentemente atractivo para el turismo nacional e internacional, se ha venido practicando por todos los gobiernos como política pública de gran relevancia y fundamental. Se ha encargado también de difundir
los nuevos sitios arqueológicos que hay en México, las nuevas opciones en cuanto al conocimiento de los grupos étnicos que representan también, dicho sea de paso y con todo el respeto que nos merecen ellos y los lugares donde habitan, un gran atractivo para nosotros los mexicanos y para la gente que le interesa saber qué es México en lo profundo. Recuerden que ahora que se reconoce a las comunidades, a los grupos originarios y afromexicanos, ¿no? A los grupos indígenas, llamémosles, y afromexicanos como sujetos de derecho, también se les da oportunidad de que tengan acceso a una serie de opciones y de recursos eh, para que puedan ser conocidas estas zonas. Y la Secretaría de Turismo se ha encargado puntualmente de dar a conocer, pero también hay obras de infraestructura importantes. Les pongo el principal ejemplo hoy por hoy, que es el Tren Maya, sin que sea el único necesariamente. El Tren Maya lleva a 3 estados de la República, más un poco de otro, o sea, realmente conecta 4 estados, a 3 eminentemente y a uno más que es Chiapas, e interconecta diferentes sitios arqueológicos y lugares en donde el turismo comunitario se está desarrollando. Quisiera ponerles ejemplos de Quintana Roo, que es, les repito, es puntal en este tipo de esquemas de turismo comunitario y dentro de las comunidades lo que yo he insistido en que se trate de fomentar es el turismo bajo los esquemas de economía social, cooperativas, para que eso deje una derrama y digamos, una mayor solidez económica abajo y también ayude a reconstruir el tejido social o a integrar comunidades que están desintegradas. Dentro de las opciones que existen están un sitio arqueológico, un nuevo lugar que se llama Ixcabal. Esta pirámide que se encontró parece ser la más grande del continente americano. O sea, hay una en Guatemala que es la pirámide de Tikal, una pirámide muy alta que se consideraba la más alta. Están, por el tamaño de la pirámide y de lo que se ha descubierto, están tratando de calcular si es más grande incluso que esa. Entonces, este sitio Xcabal recuperado genera una economía alrededor también en cuanto a lo que las comunidades originarias que aún las habitan en los alrededores pueden recibir tanto en apoyo de la visita de los turistas como en salida de sus mercancías, porque estas comunidades producen artesanías, producen bordados, producen algunas cerámicas, unos tallados de madera, pero también producen miel, también producen algunos producen productos, valga la redundancia, derivados del chile habanero, del cacao. En estas zonas del sur del estado de Quintana Roo se producen algunas cosas que todavía no se conocen bien, pero que el Tren Maya eventualmente va a ayudar a que recorran. Entonces, a que recorran los estados y a lo mejor llegan a quién sabe dónde, ¿no? Porque recordemos que el Tren Maya pues se va a interconectar con el Istmo de Tehuantepec y el corredor interoceánico, y pues podrían estas mercancías llegar en un momento dado a algún lugar desconocido y nunca imaginado por la gente de las comunidades. Entonces, en ese sentido, la Secretaría de Turismo creo que ha hecho una gran labor en difundir y también en poner al alcance de los mexicanos y las mexicanas este tipo de nuevas opciones de movilidad. Incluye también el gobierno en las nuevas terminales aeroportuarias como el aeropuerto Felipe Ángeles. Vengo llegando del aeropuerto Felipe Ángeles, es una hermosura, es una obra impresionante, cada vez tiene más utilidad, tiene más usuarios y en particular la aerolínea mexicana de aviación que se rescata interconecta el aeropuerto Felipe Ángeles con el aeropuerto de Tulum, que está al norte de Tulum, ya en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, y toda la comunidad del mundo maya. Esto no es exclusivo, el aeropuerto Felipe Ángeles y Mexicana de Aviación interconectan lugares donde normalmente las aerolíneas comerciales no tienen mucha afluencia. También es por eso que medio critican este esquema de trabajo de Mexicana, pero es importante que la gente que no tiene acceso de repente a recursos o a boletaje
asequible para visitar lugares, para inclusive visitar a sus familias, tenga estas opciones. Entonces, yo creo que por lo pronto la Secretaría de Turismo se está encargando de hacer estas conexiones y también de diversificar entre los servidores turísticos privados todas las opciones que tiene a su alcance en cuanto a promoción para que sea atractivo para las inversiones. Nosotros vemos que esto es una parte de lo que se está haciendo por parte de las autoridades que sí, desde mi punto de vista, tienen que llevar la rectoría de la política pública en cuanto al turismo para hacerlo algo que esté al alcance de todos los mexicanos, de las mexicanas, y que realmente seamos capaces de reconocernos a nosotros mismos en estos lugares en donde pues tal vez seamos los últimos en llegar a pensar en ir. Porque hay que decirlo, los mexicanos como que también nos gusta el reventón, nos gustan las comodidades, nos gusta lo atractivo y divertido de los lugares y de repente no conocemos estas partes tan profundas que, por ejemplo, el turismo europeo sí conoce. Los europeos sobre todo son quienes se adentran, conocen, vienen, leen, saben a dónde llegan, tienen mapas de los sitios arqueológicos, tienen mapas de los lugares, tienen mapas de los lugares donde van a hacer turismo de aventura, etcétera, etcétera. Yo creo que hay mucho que nosotros todavía tenemos que aprender y creo que esta orientación que le está dando ahorita la Secretaría de Turismo al turismo per se, pues es bien interesante y va a cambiar la visión de los mexicanos acerca de su país. No sé si respondí a la pregunta de manera correcta. Sí, quedó muy claro, pero me surge otra duda entonces, porque, bueno, si es accesible para todos, ¿no resultarían desplazadas estas comunidades que usted menciona? Porque, pues bueno, al aumentar la afluencia de gente, de turistas que van a llegar a estas zonas, pues va a haber una mayor demanda de los productos que elaboran, ¿no? Entonces, pues muchas veces la manufactura local, la más pequeña, no es capaz de atender la demanda. Entonces, eso me hace pensar que podrían llegar las grandes empresas pues no sé, a instalarse y robar. No, si no bien la idea, pero sí el concepto, ahora sí que la producción. No tienes es muy buena pregunta la tuya, tienes toda la razón en que podría ocurrir. Siempre en el tema de las inversiones se tiene que pensar, ¿no? En qué es lo más conveniente y lo más inconveniente de una opción, sobre todo económica para una comunidad. Si el aislamiento, ¿no? O sea, la marginación en un momento determinado, o el involucramiento de estas comunidades en las actividades económicas de alto nivel. Es un riesgo que se corre, pero si se opta por lo primero, yo creo que se estaría condenando a mucha gente a permanecer aislada, a permanecer desconocida y a estar al margen del, llamémosle el progreso, si se vale, ¿no? Si se permite la expresión. Eh, entonces, si se opta por lo segundo, se tiene que llegar al punto en el que se inicie, sobre todo por parte de los estados, de la federación, pero también por parte de los estados, en invertir en esquemas de justicia social, ¿no? De reivindicación de las propias costumbres, tradiciones, etcétera, para que puedan entonces tener un ingreso genuino y no puedan ser necesariamente desplazadas, porque nadie desplaza las tradiciones, nadie desplaza las costumbres. Pongamos un ejemplo, Mixquic, en el 2 de noviembre, ahí en Mixquic, en el Panteón, pues ¿cuánta gente va? ¿Cuánta gente no llega a vender de otros lados? Y sin embargo la tradición es la misma y la gente es la misma. Entonces yo creo que apostando al fortalecimiento de las comunidades, al fortalecimiento de los esquemas de justicia social en cuanto incluso al desarrollo económico, se puede proteger de cualquier otro tipo de inversión. Hay lugares, por ejemplo, Guanajuato, estoy seguro que algunos de ustedes conocen Guanajuato, en donde no se permiten inversionistas extranjeros, no hay compañías extranjeras que puedan invertir ahí y tener un anuncio como tal. Pueden invertir junto con los mexicanos ahí, ¿no? Como parte de una inversión mexicana en su mayoría, pero no libremente pueden llegar a ser un gran hotel o a ocupar un gran espacio, ¿no? En San Cristóbal de las Casas,
los anuncios, todos son de madera, ¿no? Acabo de estar en Huasca, no sé si conozcan Huasca en el estado de Hidalgo, es un pueblo mágico hermoso, en donde también todos los anuncios de los bancos, los anuncios del Oxxo, que realmente hay poca inversión que no sea mexicana ahí, pues son de madera, en fachadas rústicas, etcétera, etcétera. Y el negocio, sobre todo en épocas como esta, como Semana Santa, como las fiestas patronales de estos lugares, lo promueven las actividades tradicionales de la gente. O sea, la gente viene a visitar lo que ocurre ahí. Y eso yo creo que le da mucha fortaleza al tema, ¿no? Lugares como Cancún, por ejemplo, son distintos. Nosotros estamos cumpliendo 55 años de edad como ciudad, pero fue una ciudad hechita, una ciudad creada ex profeso para que viniera gente a visitar y a conocer estas playas, esta naturaleza tan bonita que nos acompaña, pero no tenía ninguna tradición. Entonces, evidentemente, quienes llegaron a desplazar a lo poco, porque había originalmente, y se los digo como un dato, 6 habitantes en Cancún, en un pequeño lugar que se llamaba Puerto Juárez, no iban a poder con la cantidad de inversión que venía tanto nacional como extranjera, competir de ninguna manera. Entonces, hoy por hoy, creo que la apuesta a las tradiciones, a las costumbres, a visitar lugares fortalecidos económicamente y fortaleciéndose económicamente con la afluencia turística, va a evitar que sean desplazados, y los estados per se, los municipios tienen que fortalecer las políticas públicas en favor de la gente que vive ahí y no simplemente permitir cualquier tipo de inversión. Termino con esto. Isla Blanca es una etapa nueva que se está haciendo al norte del estado, al norte de Cancún, que antes era parte, digamos, del municipio de Cancún. Después se convirtió en la zona continental de Isla Mujeres. Isla Mujeres es la ínsula y una franja continental. Y es una parte que no se ha desarrollado. Y platicando con la presidenta municipal, ella me comenta que no está de acuerdo en la inversión a toda costa. O sea, no se puede dar la inversión a toda costa. No porque inviertan grandes cadenas hoteleras, tiene que dársele cualquier tipo de concesión, tiene que medirse el impacto, tiene que promoverse el empleo a los lugareños, tiene que promoverse un salario justo bajo esquemas justos de pago, las subcontrataciones ya no se deben de permitir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que aún con esto podríamos contribuir a que se contenga el afán de desplazar al local, ¿no? Es lo que yo opino. ¿Sí? Pues sí, sí, queda ya mucho más claro. Pero ahora me surgió otra duda. Si en dado caso se llegara a dar una inversión, fuera nacional o extranjera, ¿cómo podríamos hacer que fuera también un turismo sustentable? Porque, pues sí, suele darse, ¿no? Que a la llegada de más gente, de más empresas, de la necesidad de tomar materia prima y transformarla, ¿cómo podemos hacer que la fauna y en sí todo lo natural de cierta zona no se desplace y podamos convivir? Porque tampoco se trata nada más de un paso de lejitos. Lo que se pretende es conocer bien y sí, presenciarlo, sentirlo, pero sin llegar a ser alguien o ser o llegar de manera abrupta e invasiva. Bueno, mira, eso sí va a depender mucho del perfil que tengan los gobiernos que estén a cargo en alguna zona. Porque, por ejemplo, el turismo sustentable debe de haber existido siempre, así como la construcción sustentable, como los proyectos sustentables de cualquier tipo. Inclusive, si hablamos de manufactureras, si hablamos de industrias de alto impacto, ¿no? Armadoras de autos, etcétera, etcétera. Siempre todo tiene que ser relativo, o toda industria tiene que tener una relación directa con el impacto que tenga en el medio ambiente, y eso lo determina la Semarnat por conducto o en coordinación con los municipios.
Los municipios tienen que jugar una parte muy importante en asegurarse de que se cumple la normativa, de que no hay actos de corrupción, de que no se manipula de manera irresponsable el plan nacional, el plan municipal de desarrollo, que tiene que estar en línea con el plan nacional de desarrollo y estatal de desarrollo, claro, ¿no? Pero que se cumpla la ley y que no haya actos de corrupción. Y depende de la sociedad que denuncie, ¿eh? Porque a nosotros nos tocó aquí en Cancún hace tiempo, inclusive hacer bloqueos y manifestaciones, pues de una escala mediana pero importante, por lo que se logró difundir en tiempos donde había mucha represión, donde no se permitía, incluso nos quisieron persuadir de no llevar a cabo las manifestaciones porque nos podían encarcelar bajo un esquema de una nueva ley que se aprobó y que ya se logró, ciertos artículos se lograron derogar, que impedía la libre manifestación en las calles, ¿no? Entonces, pero aún con eso nosotros pudimos detener el relleno de una laguna que iba a bloquear el flujo hídrico que tiene un sistema lagunar que se llama, déjenme, siempre me confundo con el nombre, es Chucmuchuch. Hay una gran laguna por acá en el norte de Cancún que se llama Chucmuchuch, y conecta con otra un poco más pequeña que es la Laguna del Manatí, y a su vez con esta pequeñita que está pegada al mar, detrás de unas colonias por acá cerca de Puerto Juárez, que ya les mencioné ese nombre por ahí, que es el pueblo original de esta zona. Que si se bloqueaba, no solo se eliminaban especies endémicas que estaban ahí en esa lagunita, sino también se afectaba el flujo hídrico y el agua va a buscar en algún lugar a donde ir. De por sí hubo algunas acciones que se llevaron a cabo ahí por parte de privados, en connivencia con autoridades del siglo pasado, de finales del siglo pasado, que bloquearon accesos de desahogo de desahogo hídrico de algunas de estas áreas, que perjudicaron de alguna manera a colonias aledañas, pero si hubieran bloqueado esa laguna, bueno, pues el caos y el colapso ecológico hubiera sido irreparable, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver la sociedad y su información al respecto de lo que se está haciendo, y tienen que exigir tanto autoridades que lo detecten como ciudadanía, que no se permita que obras públicas de ningún tipo vayan más allá de lo que permite el impacto en el medio ambiente, determinado por los planes municipales de desarrollo y por la propia Semarnat, y que cumplan con toda la normativa, ¿no? Yo creo que es eso, porque cualquier proyecto que tú me digas, si va de la mano de la normativa, es sustentable y en su caso podrá ser sostenible, pero pues mientras haya actos de corrupción, mientras haya intereses que pongan sobre la mesa lo económico antes que la preservación del medio ambiente y las siguientes generaciones, pues las cosas no van a marchar bien. Perfecto, pues muchas gracias, Ya, muchas gracias. ya no te surgió otra duda. Está bien. Gracias a ti por las preguntas, a tus órdenes. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera agregar otra pregunta? Ok. Jimena, adelante. Bueno, primero, gracias por la invitación. Me entusiasma hablar del turismo en México porque más allá de ser una fuente de ingresos, es un espejo de lo que somos como país, diversos, multiculturales y con un potencial enorme en el turismo. Como sabemos, este es el sexto país más visitado del mundo, pero el primero en Latinoamérica. Y siento que esto es muy importante de señalizar, pero también pues enfrentamos a retos como la saturación de destinos tradicionales y el impacto ambiental y la precarización del sector laboral. Y con esto, pues me gustaría preguntar cómo se está asegurando que las y los trabajadores del sector turístico tengan condiciones laborales justas, estables y con acceso a seguridad social, especialmente en destinos de alta demanda. Bueno, ahí es muy importante eh, como que dividir un poco cuáles son los destinos, ¿no? Un destino de alta demanda y que eminentemente ha violentado la seguridad social de los trabajadores es Cancún, también la Riviera Maya.
ha habido mucha desigualdad generada a partir de pues la voracidad de los empresarios, ¿no? El enfoque que se le da ahora al turismo o el enfoque que se le da a las inversiones sí es distinto. Nosotros creo que tenemos que revisar la Ley General de Turismo para poder a lo mejor endurecer un poco tanto los candados para quienes deseen invertir como las sanciones para todos aquellos que dañen los recursos de cualquier tipo, los recursos naturales, los recursos humanos y todo aquello que representa el generar un atractivo turístico, ¿no? La Ley Federal del Trabajo creo que no solo es muy puntual en cuanto al resguardo de los derechos de los trabajadores, y está muy reforzada con el nuevo esquema de justicia laboral. Sin embargo, sigue siendo no muy conocida por la gente. Hoy por hoy hay un sistema que todavía, digamos, funciona, que debe de ir, que debe de irse extinguiendo, y sobre todo ahora que vienen estos cambios en el Poder Judicial, ¿no? La elección del Poder Judicial y esta nueva dinámica que va a haber con la sociedad involucrada. Por cierto, los invito a que vayan a votar el 1 de junio, ¿eh? No vayan a dejar de ir y de promover el voto, porque es interesante, o sea, todo esto es nuevo y hay que ver cómo funciona, hay que ver si realmente vamos a poder poco a poco ir cambiando la percepción que tienen los jueces, las personas juzgadoras de la sociedad, ¿no? Yo creo que eso debe de ser una tendencia. Pero los nuevos juzgados laborales ya no se rigen por la misma dinámica que antes, ¿no? Ahora ya no hay una junta de conciliación y arbitraje, existe un tribunal de conciliación y arbitraje que ya funciona como primera instancia jurídica hacia la resolución de un problema laboral, pero que también tiene que pelear con unos esquemas, digamos, laterales o paralelos de justicia laboral que ejercen los grandes empresarios. Hay una serie de mecanismos para que no se genere antigüedad en los trabajadores, como es que en temporada baja se deshagan de una plantilla de poco ingreso, en temporada alta vuelvan a contratar bajo esquemas de contratación temporal, y esto vaya haciendo que no se genere una verdadera, un verdadero desarrollo, un sostén económico para los trabajadores que vaya de la mano con la Ley Federal del Trabajo, con lo que establece el artículo 123. Entonces, esto les permite a ellos el que ellos tengan un esquema de control basado en digamos, la reputación del trabajador. Y no me refiero a que sea bueno o sea malo, sino que sea conflictivo a partir de exigir sus derechos, ¿no? Y que quede boletinado dentro de una lista que entre los propios hoteleros se intercambian. Yo creo que de repente en contubernio con los abogados laborales de ellos, ¿no? Ellos generan listas de quiénes son y bloquean espacios en los diferentes hoteles, no permiten que el trabajador continúe a pesar de haber exigido sus derechos, eh, con con una relación sana laboral con cualquier otra compañía si no lo fue con una. Y yo creo que ahí se tiene que ver cómo los sindicatos hacen su trabajo, porque los sindicatos tienden a ser blancos, tienden a tener liderazgos que van de la mano con los hoteleros, con quien tienen una relación más cupular, y a no pelear por los derechos de los trabajadores. El turismo tiene esta característica que me parece muy injusta, que me parece me parece deleznable, pero también tiene que ver con la actitud de los propios trabajadores, porque sí, no puede quedarse un solo trabajador sin ser capaz de ejercer sus derechos, pero tampoco se puede quedar solo en cuanto al respaldo que un sindicato le debe de ofrecer para que se justifique el reclamo del trabajador y qué defensa, qué tipo de acción, vamos a llamarle coercitiva, desde abajo puede ejercer para que el propio empresario tienda
a disminuir los conflictos que se generan y a, digamos, retirar de manera justa a los trabajadores cuando ya no los necesite. Entonces, yo creo que es un tema también de cambio de actitud de la sociedad hacia los patrones. El mexicano de repente está acostumbrado a que no tiene cómo defenderse de un patrón y aceptar tanto condiciones mínimas de pago como de seguridad social o incluso sin seguridad social para poder trabajar. En lugares turísticos, la fluctuación de la economía, pues depende de las vacaciones, del tiempo del acceso, del flujo de turismo hacia los diferentes lugares. Y evidentemente pues, los empresarios tienen que ver por sus intereses también. Eso no significa que tengan que abusar del trabajador ni que tengan que hacer despidos masivos en temporadas no vacacionales o contrataciones masivas bajo esquemas que no generan una estabilidad en el empleo. Yo creo que tiene mucho que ver también con esta nueva actitud de la sociedad hacia quienes siempre han podido y han tenido el poder y cómo ir realmente haciendo valer desde los tribunales el respeto al trabajador, ¿no? Porque la ley es clara, los derechos laborales están ahí. Los esquemas son los que todavía no están a favor del trabajador. Esto es añejo y pues poco a poco se tiene que ir dilapidando, ¿no? Se tiene que ir acabando. Pues tiene todo que ver con la sociedad, con el trabajador y su fortaleza que está en la unión sindical normalmente o en la unión en torno a una causa que pueden generar ellos, incluso al margen de los sindicatos, ¿no? O con la creación de nuevos sindicatos. No sé si Sí, quedó clara muchas gracias. ¿sí? Bueno, gracias a ti. Gracias. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Ok, Ani, adelante. Buenas noches, primero que nada, gracias por el espacio. Me parece muy importante hablar de turismo en México por varios factores, pero también principalmente por la derrama económica que tiene en el país. Y escuchando acerca sobre los trabajadores y este cuidado que se debe tener y que aún hay que trabajar en ello para que tengan un trato digno. Estaba pensando en las personas que se ven a veces desplazadas por estos grandes proyectos turísticos y en esta justicia social que puede haber al incluirlos más en la toma de decisiones, ¿no? En garantizar que se les reconozca también como pobladores que son parte del territorio y devolverles como ese poder. Entonces, mi pregunta va enfocada a qué estrategias existen ya para no dejar de lado a las personas que son pobladoras del territorio. Mira, eso creo que es un problema de la distribución de la riqueza, de hecho de la distribución del ingreso nacional, porque una gran parte de los ingresos del turismo, por ejemplo en IVA, por ejemplo en ISR, van a la federación, pero retornan de una manera medio extraña. Las fórmulas que existen no son necesariamente justas. Vamos a poner un ejemplo, o una vez más como ejemplo a Quintana Roo. Perdónenme que yo insista, pero creo que Quintana Roo es un buen ejemplo para muchas cosas, para lo bueno y para lo malo. Quintana Roo creció, yo creo que desde 1988, 89, desde la última parte del siglo pasado, creció exponencialmente en tres destinos principalmente, ¿no? Que son Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Digamos, a la fecha, Tulum es un lugar que crece muy aceleradamente. En el sur del estado está creciendo por ahí Bacalar, pero no con la misma aceleración, no con la misma velocidad, ¿no? Pero esto genera que las empresas vayan a la vanguardia por ser las inversionistas y la población quede rezagada en cuanto a su número. Pero esto también iba a la par, si nos acordamos que estos años de los que les estoy hablando, pues fueron los años en los que se empezó realmente con la parte más álgida, más dura, más fuerte de la introducción del esquema neoliberal.
fue a la par del desempleo y la desertificación del campo. Entonces la gente optó por irse a Estados Unidos o irse a trabajar a Cancún, a Playa del Carmen, etcétera. Inclusive hay grandes comunidades, y digo grandes porque son numerosas, 20,000, 30,000 personas de argentinos, de uruguayos, de gente que en Sudamérica no estaba, de brasileños, de gente que en Sudamérica no estaba tampoco encontrando bajo el mismo esquema neoliberal oportunidades de trabajo y que emigró para encontrar una manera de sobrevivir acá a partir de la nada, ¿no? Y de un conocimiento que también hay que decirlo, nuestros paisanos mexicanos normalmente migran bajo condiciones muy complicadas de nivel académico, versus, por ejemplo, Cuba, Argentina, que migra con profesionistas. Los profesionistas migran y entonces pueden tener acceso a una mayor, a un mejor ingreso, ¿no? Nuestros paisanos van a trabajar en el campo mientras los extranjeros vienen a ocupar los cargos inclusive importantes en las empresas. La gran diferencia creo que es la educación, ¿no? Pero el que la comunidad misma se favorezca. Hablábamos hace ratito de lo que son el fortalecimiento de las comunidades, del turismo comunitario, de el mayor ingreso per cápita en en cada uno de los lugares donde la gente habita, hace que migren menos y entonces que haya más necesidad de mano de obra local. Este fenómeno se dio un poquito también con la pandemia, porque mucha gente que trabajaba en los lugares turísticos, no solo en Cancún, sino en general, se tuvo que regresar a sus comunidades porque no había trabajo. Quien se quedó sí no la vio muy bien, e inclusive hay colonias que pues ya tenían casas vendidas, fraccionamientos que se vendieron a créditos y demás que quedaron desertificados por cuestión de la migración que hubo hacia las comunidades originarias de la gente, más la gente que falleció, ¿no? O sea, hay que decirlo. Pero yo creo que tiene mucho que ver en cómo se redistribuye a partir de la ley de ingresos de la Federación y del presupuesto de egresos, sobre todo del presupuesto de egresos, de la manera como retornan los impuestos que ingresan a cada una de las comunidades. En cuanto al turismo, el turismo es un tema federal. Los impuestos se generan, son federales y el retorno no es necesariamente el mismo. Les decía yo que en Quintana Roo, desde principios de la instalación del esquema neoliberal, crecimos a un ritmo del 6-7% anual, que es completamente distinto a lo que crece el resto del país. Tal vez en el norte, en Chihuahua, en las áreas donde había esta gran cantidad de maquiladoras, en Monterrey, en algunas de las ciudades crecían al 3-4, tal vez al 5%. Nosotros crecíamos al 6-7%. ¿Qué significaba eso? Que el retorno, inclusive, por ser un tema de la manera como se evaluaban los criterios evaluatorios del crecimiento económico, no permitían que los recursos regresaran. Hoy todavía prevalece eso. Es decir, Quintana Roo es un gran productor de divisas. Es uno de los mayores productores de divisas después de las remesas y del petróleo. Inclusive, no sé si más que el petróleo, porque pues nos ha ido muy mal con el petróleo. De las remesas, no, definitivamente las remesas son un gran aporte, pero lo que regresa de la federación en temas de inversión, digamos que hasta que llegó el Tren Maya y algunas obras de infraestructura importantes aquí en Quintana Roo, no era lo mismo. El cálculo creo que debe de replantearse para que pues el turismo sea cada vez más un generador de economía local y no pues una industria que apueste a la inversión de fuera e inclusive a la migración local, o sea, de mexicanos hacia lugares donde abandonando sus comunidades hacia lugares donde hay un ingreso como el del turismo. Entonces yo creo que debe de revisarse cómo regresa, y no nada más en el turismo, ¿eh? Hay muchos impuestos que se generan, federales, que se generan por diferentes actividades que son federales, que no regresan
al lugar. El petróleo es otro, ¿no? No todo lo que se produce, por ejemplo, en Campeche o en Veracruz o en Tabasco regresa de la misma forma a esas comunidades. La redistribución del ingreso a partir de la revisión de las fórmulas creo que es una manera en la que se puede beneficiar a las comunidades productoras de los bienes que tienen un impuesto federal y un retorno pues disparejo. No sé si con esto responda a tu pregunta o te he hecho bolas. Sí, muchas gracias. Yo la respondo. Muchas gracias. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Nico Guzmán. Sí, perfecto. Bueno, me parecen muy afinados sus comentarios. De hecho, ya sacaron varios temas que estaremos sacando más adelante también en las siguientes preguntas, pero me parece, y recuperando esta parte que bien lo estuvieron tocando al momento, al inicio que hablaban sobre la incorporación de la importancia de la economía en el turismo, ¿no? Y creo que el Estado, ¿no? Muy importante al final, mencionaba mucho esta parte de los impuestos. Entonces, con base en ello, la siguiente pregunta, me gustaría que fuera ahora modo de comentario, en una mesa de discusión entre todos, sería, iniciando por esta pregunta, si el diputado primero, sería, ¿cuál es la visión que la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados tiene sobre el turismo nacional, pero la potencia en nuestra economía en el país? Digamos, encaminado en esta parte que si bien sabemos los impuestos, eh, enfrentan esta crisis o oportunidades, digamos, de las nuevas aplicaciones, por ejemplo, ¿no? De Airbnb, y vemos que son realmente grandes potencias, pues digamos, privadas, que justamente están en estos lugares que si bien ya varios lugares lo retomaron, Puerto Vallarta, Cancún, tienen esta gran fuerza, ¿no? Digamos, estas amenazas, ¿cómo las podemos aprovechar en el sentido económico? Y en general, ¿cómo podemos ver al turismo nacional como una herramienta y como una forma, pues sí, de apoyo y de gran monstruo en nuestra economía, en nuestro país? Entonces, sin más, le cedo la palabra al diputado. Bueno, gracias, Nico. Mira, este tipo de esquemas son novedosos y requieren de mucho análisis para no violentar derechos. Es decir, creo que el turismo per se tiene mayores garantías cuando se ejerce dentro de empresas turísticas que cuando se ejerce dentro de esquemas tipo Airbnb o este tipo de plataformas. Esta oferta soluciona una parte del turismo, pero no soluciona al turismo, ni genera la gran mayoría del turismo. Lo que sí puede generar son, y que sí está probado que los genera, son esquemas paralelos de tráfico de personas, de turismo sexual infantil, de evasión de impuestos. Y creo que eso es la parte donde nosotros como Comisión de Turismo debemos enfocarnos. Por ahí estamos trabajando una propuesta para que las plataformas, en particular Airbnb, no es la más famosa, la más grande y la que ocupa los mayores espacios, sea capaz de adoptar los protocolos hoteleros de recepción y de ingreso de personas a los lugares, a las opciones que ofertan, porque una persona, ustedes, por ejemplo, llegan a un Airbnb, no les preguntan quiénes son, no les piden una identificación necesariamente, hay quien sí lo hace, pero la mayoría no lo hace, no les respalda en cuanto a una eventualidad dentro del lugar. O sea, si explota una estufa, si se electrocutan, o sea, vaya, llegando a los casos más extremos personales, pero también si hay algún vecino en alguna de las habitaciones que esté abusando de niños, si ustedes lo detecten, si hay alguna persona o algún grupo de personas o alguna pareja o alguien de los que están ahí haciendo uso que entre en un conflicto que derive en una muerte, no hay grandes responsabilidades más que lo que
lo que pudiera representar el que ustedes hayan tomado el riesgo, ¿no? Es casi una aventura a final de cuentas cuando surge algún problema el estar en estos lugares. Entonces nosotros optamos porque se reglamente este esquema, porque haya las mismas exigencias protocolarias que tienen los hoteles para garantizar también que la gente que llega tenga un respaldo de quien la hospeda. O sea, los centros de hospedaje no pueden nada más hospedar sin ofrecer algo a cambio, cobrar sin realmente estar aportando en cuestión impositiva al país y no ser responsables de situaciones dadas para dejar al garete y a su suerte a quien haga uso, ¿no? Esto es un tema desde mi punto de vista también que tiene que ver con el derecho de las personas a una seguridad en donde esté. No importa dónde esté, tiene que haber una seguridad y una certeza, ¿no? Y por otro lado, no podemos tampoco ser tan exigentes en cuanto en cuanto a los esquemas normativos que provoquemos que las inversiones no ocurran, pero no podemos ser tan laxos que ocurran a cualquier costo y sin generar un beneficio real y tangible para el desarrollo de las entidades y en todo caso del país. Si el desarrollo siempre va a tener que ver con la certeza jurídica y con el respeto a la normativa, siempre. Porque sí, alguien se puede volver rico con una casa rentada en Airbnb, pero eso no significa que va a tener quien le limpia las habitaciones, quien le resguarda la seguridad del lugar, quien atiende el mantenimiento bajo esquemas también de empleo seguro y de justicia social, porque pueden estar contratando y descontratando a quien ellos quieran en tanto les funcione para tener limpios a los lugares. Esto no ocurre en los hoteles, es decir, con todo y que los hoteles han sido eh, desde mi punto de vista, abusivos, sí garantizan mayor desarrollo, garantizan a final de cuentas una parte de su plantilla laboral dentro de un esquema de seguridad social y le garantizan al turista en un buen nivel, porque también hay compañías que luego dejan solo al turista. Acabamos de ver aquí hace poco un caso en los hoteles Riu, en donde aparentemente hay incluso contubernio entre las personas que dan servicio de hospedaje y ladrones y policías también involucrados en temas de extorsión a base de ciertas pues prácticas indebidas dentro de los hoteles, pero son casos contados y son más sancionables, ¿no? Porque esto la Profeco lo puede atacar de una manera más concreta por cuestión de los contratos de adhesión a los que se obligan cada vez que abre alguien un hotel, y no es el mismo esquema al que se obliga un, un, una habitación tipo Airbnb. Entonces, yo creo que para poder siempre estar hablando de un turismo que se fortalezca o que sea puntal de desarrollo en todos sus aspectos, en todos sus lugares, y aparte que garantice una derrama para los locales, tiene que existir la normativa. Nosotros estamos revisando la normativa desde que llegamos y este es uno de los temas más importantes. Airbnb para combatir tráfico de personas, inseguridad de quienes lo usan y en todo caso, dar certeza jurídica a quien usa una de esas habitaciones en caso de algún inconveniente. Perfecto. Sí, como bien lo comenta, creo que al final de cuentas, a la vez de que el usuario no lo ve como una ayuda o una opción más barata y económica, quizás no se ve el oriente o la nueva expectativa que pues, puede poner en riesgo, ¿no? La integridad de la persona, digamos, en esta parte. Es una parte del turismo, justamente a lo mejor son esos pequeños alertas o cosas de peligro, ¿no? El interés del ciudadano. Ok, entonces en esta sección, a modo de comentario, alguien de nuestros ponentes, perdón, de nuestros comentaristas, ¿gusta agregar algo a modo de comentario? Sí, adelante, Farid. Hola, buenas noches.
Gracias por la participación. Igual, gracias Humberto. Ya la verdad es que es muy grato tu presencia siempre en esas actividades. Este, yo quería comentar, bueno, algo que creo que es importante mencionar es que si bien la parte del turismo abarca en gran medida población extranjera, también el turismo creo que debería abarcar mucho, pues, de manera nacional, ¿no? Entonces, creo que ser conscientes de que la manera de viajar dentro del propio país aún resulta ser como una cuestión, pues, de cierto privilegio, ¿no? Para poder tener oportunidad incluso dentro de nuestro mismo país, pues, movernos, ¿no? Y conocer. ¿Cómo cree que en este caso, o de qué manera cree que deberían intervenir las autoridades o pues, en este caso, los las políticas públicas pertinentes para que entonces este aspecto del turismo pase de ser un aspecto que se ve vinculado al privilegio de que se pueda lograr, a que empiece a ser algo que incluso sea como cotidiano dentro de la misma sociedad mexicana? O sea, por ejemplo, que alguien que no tiene unos recursos de manera privilegiada pueda tener acceso a tener el turismo dentro de su propio país, ¿no? Y cómo entonces, pues, creo que lo relaciono un poquito como a lo que mencionaba hace un momento, ¿no? De cómo se divide, cómo se distribuye la riqueza, ¿no? Pero entonces, ¿qué tanto entra dentro, por ejemplo, de la Secretaría de Turismo el hacerse cargo de que esto se logre de una manera equilibrada, ¿no? Tanto que de la parte extranjera como de la parte nacional se disfrute de la misma manera la experiencia del turismo en México. Bueno, la Secretaría de Turismo es el gran gestor de todas estas opciones turísticas. Debe de ser el rector también de la promoción turística a nivel nacional e internacional. En la última feria de turismo de España, la nueva secretaria de Turismo, hizo una grandísima labor de promoción que logró que se concretaran algunos proyectos importantes de transporte o de acceso de turistas de diversas partes del mundo hacia México. Se va a llevar a cabo a fin de mes la feria, se llama Feria de Turismo, tiene otro nombre, perdónenme que no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero es en Baja California. Esta feria es como más doméstica. La promoción que se hace es a nivel más doméstico e incluye pues la promoción de las nuevas opciones de movilidad que les mencionaba, que todavía son limitadas, pero que tenderán a ser mucho más amplias con el desarrollo de infraestructura de movilidad ferroviaria a través de los años, que van a facilitar muchas cosas. Les pongo un ejemplo. Hoy moverse del estado de Oaxaca, por ejemplo, o del estado de Chiapas, cuesta mucho más barato y es mucho más seguro a través de los esquemas ferroviarios. Dentro de poco se va a interconectar o el corredor interoceánico ya de pasajeros con el Tren Maya. Eso está en desarrollo. Cuando eso ocurra, todos los estados del centro del país van a tener la opción más económica y segura de transporte a su alcance. A la par se está incrementando el ingreso per cápita de la gente con el salario mínimo, con las contrataciones formales que se están haciendo y el desarrollo de proyectos que fomentan la creación de empleo por parte del gobierno federal. Pero también esto pone sobre la mesa el impulso que todas las industrias o toda la industria o todos los proveedores aledaños a estos proyectos generan y la consecuencia económica que le permite a la gente viajar o tener un ingreso fijo, un empleo estable que les permita viajar. Hoy por hoy yo les diría que la mejor opción para trasladarse en la península es el Tren Maya, porque vamos a decir que con unos 1,500 pesos pueden darle la vuelta en el Tren Maya a la península, tal vez con 2,000 pesos, monto que de ninguna manera les podría alcanzar
para poderle dar la vuelta a la península por otro medio, ni por avión, porque hay algunas conexiones, ni por tierra, porque están las carreteras de cuota, más la gasolina. Entonces, yo creo que esta reactivación de los trenes tiene todo que ver con lo que tú mencionas, Farid, o sea, con cómo acercarle a la gente las opciones, porque incluso cuando yo era pequeño, que es cuando todavía existían algunos trenes importantes, por ejemplo, de la Ciudad de México a Guadalajara, a Mérida, a Veracruz, etcétera, etcétera, el tren era lo más económico y había categorías. Si tú tenías varo, bueno, pues te ibas al Pullman y allá había el bar y el restaurante, pero si no, pues te ibas al vagón general y en el vagón general pues a lo mejor ibas acompañado de gallinas y de borregos, pero llegabas por muy poco dinero a varios lugares. Entonces, yo creo que aún no dimensionamos la importancia de estos esquemas de movilidad y del fortalecimiento de la infraestructura carretera. Es importante, yo creo que sí se fortalezca también la seguridad carretera, porque hay eventos en las carreteras, sobre todo en carreteras donde no hay mucha vigilancia policíaca, que pues sí pueden tender a disminuir el interés de las personas de salir por carretera de sus lugares y entonces sí, pues estar sujetos a si tengo dinero para viajar en avión o en camión, hacerlo, porque incluso en camión pueden resultar, no sé, detenidos en la carretera por algún grupo y asaltados, ¿no? Entonces, sí hay mucho que hacer en cuanto a la seguridad carretera, pero, pero vienen tiempos importantes en cuanto a estos otros tipos de ingredientes de movilidad tan interesantes que nos van a poner bien cerca de las comunidades. Hoy ya se construye el tren hacia Pachuca, hacia Hidalgo, y de ahí va a ir hasta Nogales. Entonces, todas estas partes que hoy no están conectadas con el centro de la ciudad, perdón, con el centro del país, desde el norte de la República, van a tener una vía de acceso segura y asequible para poder visitar nuestros destinos a todo lo largo y ancho del país. Yo creo que va por ahí lo que sí se tiene que hacer y lo que cada estado debe de comenzar a contemplar para lograr que las comunidades se interconecten también en cuanto a su estructura local de carreteras y caminos hacia estos lugares, estos nodos en donde llegan los trenes, las estaciones de tren, ¿no? Sí, claro. La verdad es que yo creo que, como lo menciona usted, o sea, yo no lo había mencionado de esa manera, pero creo que la parte de la movilidad es base, ¿no? Y yo creo que sí, esas infraestructuras, si bien, como lo mencionaban ya incluso algunos de los comentaristas, ¿no? Sí hay pros y contras en cuestión de megaproyectos como el Tren Maya, por ejemplo, que pues generan como mucha controversia, porque pues así como generan como pues ciertas oportunidades, pues también tienen contradicciones, ¿no? Pero también son una vía para precisamente que gente de manera nacional pueda tener acceso a moverse dentro del propio país, ¿no? Y creo que eso son de las cosas que más promueven el turismo. Entonces, sí, muchas gracias. No, al contrario, si me permites nada más también ampliar un poquito, siempre hay opciones de hospedaje de diversos costos para todo tipo de presupuestos en todos los lugares, ¿eh? Así que cuando quieran venir por acá, no crean que todo es caro. Y tomen el Tren Maya. Gracias, gracias. Sí, me parece bastante importante. Me quedo pensando, ¿no? De que justamente creo que el tema que hablamos de turismo es muy general. Yo creo que da para muchas preguntas, para mucha discusión, incluso esto que mencionaron ahorita, este nuevo tema de la movilidad en el turismo, ¿no? El tema del turismo ferroviario, pues si vemos hace, no sé, pues, hasta recientemente, ¿no? 3 años, estábamos hablando que en México solamente existía un tren de pasajeros, que era el del Chepe, y justamente mucho de la iniciativa privada, justamente, pues, impulsar el turismo ferroviario está para dar una discusión más allá. ¿Alguien más de los comentaristas que nos acompañan gusta comentar algo en esta sección? Bien. Si no, pasaría la palabra a mi compañera Leslie. Gracias, Nico. Igual sí creo que es importante el hecho de que exista esta movilidad para que nosotros como nacionales podamos ir a disfrutar lo que todo el país, todo lo que el país nos ofrece, ¿no? Entonces, diputado, la siguiente pregunta
es, ¿qué hace falta para que el turismo en México sea un cambio de oportunidad social? Pues yo creo que fortalecer las comunidades en donde haya atractivos turísticos, digamos, hoy de bajo impacto, para que puedan tener otro tipo de oferta. Me pongo a pensar, por ejemplo, y voy a regresar a Huasca, ¿no? No es el único lugar. Podemos hablar de Real del Monte, también en Hidalgo. Podemos hablar de Tlatlauquitepec en Puebla. Podemos hablar de Ixtapan de la Sal en el Estado de México. O sea, lugares donde hay oportunidades turísticas, no solo para ver las tradiciones de los pueblos, no solo para ver a nuestros hermanos indígenas y lo que ellos pueden hacer, las fiestas que tienen, el folclore, las artesanías que fabrican, sino también para poder tener centros de hospedaje, vamos a decir que más dignos para un turismo que busca un poco más de comodidad. Porque en estos lugares que les menciono hay cosas muy hermosas que ver. Hay naturaleza muy atractiva que visitar, ¿no? Cerca de Huasca, por ejemplo, hay lugares donde puede practicar el alpinismo, ¿no? O el rapel, el turismo de aventura, las tirolesas, hay algunos ríos, hay lagos, hay pesca de lago. En Tlatlauquitepec también hay este tipo de atractivos, hay cascadas, hay algunos lagos interiores muy bonitos, no explorados, pero llegar ahí de repente implica que no hay tanta oferta en calidad y en cantidad para que se albergue a la gente que realmente pudiera representar un impacto turístico importante. Em, Muchas de las fiestas tradicionales que se celebran en estos lugares atraen como son centros comunitarios, o sea, centros importantes de reunión de comunidades aledañas. Atraen a mucha gente a representar sus bailes, su música, a vender sus artesanías, sus dulces, su gastronomía, etcétera. Pero mucha de esa gente tiene familiares ahí. Entonces, no requiere, esta gente que llega a estas festividades no requiere de un hotel, pero quien llega a ver esas fiestas, pues sí requiere de un hotel. Y si no tienes una oferta interesante, puede no ser tan atractivo, repito, en número y en calidad. Porque pues hay gente que le gusta ir a estos lugares y llegar a un hotel de 5 estrellas, ¿no? Hay gente que le gusta llegar a hacer glamping. Entonces, si tú tienes un poco de todo y de un buen nivel, y también estos lugares que existen ya per se que le favorecen a gente que tiene ingresos módicos o ingresos o menores ingresos, bueno, pues entonces ya tienes una oferta turística completa para que tu lugar tenga un impacto importante en su desarrollo. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Es fortalecer la inversión turística y yo creo que la Secretaría de Turismo podría gestionar algunos tipos de inversión que existen per se y que yo insisto que deberían de ser en esquemas de economía social, o sea, en tipo cooperativas, para derivar recursos. La Secretaría de Economía tiene algunos tipos de recursos que pueden fortalecer esto, pero también la gente, pues, no los conoce. Entonces, a lo mejor un poco más de difusión, un poco más de acercamiento desde las direcciones de turismo locales, porque todos estos puntos que les menciono, tienen por lo menos una dirección de turismo en su esquema de administración pública, ¿no? Entonces, estas direcciones de turismo vincularse de mejor manera con las direcciones o secretarías estatales de turismo y a su vez estas con la Secretaría Federal para ir derivando de la Secretaría de Economía estos recursos que ya no son a fondo perdido, porque también dicho sea de paso, ¿no? Los esquemas de financiamiento han cambiado. Y las cooperativas pueden acceder e incluso los empresarios, la gente, los pequeños empresarios, pueden acceder a buenos esquemas de recursos y financiamiento que no son caros por medio de la banca de fomento
para que se amplíen las ofertas, ¿no? Y se amplíe también la promoción. Hoy por hoy, si ustedes quieren acceder a un lugar, quieren ir a un lugar de vacaciones, pues se meten a internet, buscan y si está, a lo mejor encuentran y si no está, no lo contemplan, ¿no? Yo creo que este acceso a la conectividad y a la promoción por parte de las autoridades locales y las municipales de esos lugares en conexión o en directa coordinación con la Secretaría Federal del Turismo puede ayudarles tanto al fomento como al acceso a recursos para poder tener una mayor oferta también de servicios, porque igual, pues ustedes llegan a hospedarse a un hotel y hay un lago por ahí cerca, pero no tienen cómo llegar al lago, o si están en el lago no tienen una empresa que se encargue de darles la vuelta en la lanchita, pues no tiene más que chiste el ir a tomar fotos. A lo mejor hay gente que le encanta ir a tomar fotos, pero hay gente que le encanta tomar un tour en una lanchita. Y hay lugares que tienen este tipo de pequeños de pequeñas opciones de operación turística y hay lugares que no lo tienen. Entonces también para los operadores turísticos creo que hay que acercar más opciones de financiamiento para fortalecerlos y, que puedan también tener una derrama que se quede ahí, ¿no? Que se quede en las poblaciones. Muchas gracias. Sí, justo que lo que creo que más resalta es este apoyo entre las instituciones del gobierno para fortalecer e incrementar el acceso al turismo. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera participar a modo de comentario? Jimena, adelante. Sí, bueno, siguiendo con el tema del cambio social que se abordó en la pregunta, voy a comentar un caso que fue muy sonado en Sinaloa, me parece, que ahí tienen una tradición que es tocar con banda y eso molestó a varios turistas extranjeros. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué acciones se toma la Secretaría de Turismo para prevenir y atender ya sea las faltas de respeto o de apropiación cultural que algunos turistas cometen frente a las costumbres, símbolos, prácticas sagradas de ya sea de pueblos o de comunidades mexicanas? Mira, yo creo que esto, si hubiera algún tipo de regulación acerca de lo que se puede o no se puede, o se debe o no se debe hacer por parte tanto de la gente y sus tradiciones en los pueblos, y pues el respeto que le deben de tener los turistas a este tipo de actividades, entonces estaríamos ya a lo mejor cayendo en el terreno de la censura. Yo creo que el turista escoge dónde ir y escoge dónde no ir. Los gringos no les gusta un lugar donde no se hable inglés, ¿eh? O sea, si ustedes no tienen por lo menos un grupo de gente que se encargue de una operación bilingüe en un lugar, el gringo no va o no regresa. Y les molesta la música de banda. A mí en lo particular no es mi música favorita, pero respeto que sea la música tradicional de una región del país. Mi papá era de Mazatlán, por ejemplo, ¿no? A él le encantaba la música de banda. Pero hay gente que no le gusta, optará por algún otro lugar, porque a cambio de ese que no va, habrá uno que sí viene y le guste, ¿no? Yo creo que si tú restringes tanto de un lado como del otro, no permites que la libertad sea ejercida en cuanto a la tradición de un lugar versus los gustos de un turista por el lugar, ¿no? El turista va a escoger, el mexicano también es así, pero de distinta manera, ¿no? El mexicano no vuelve a donde lo tratan mal, donde se siente discriminado, o ya sea un hotel o un destino. Aquí hay hoteles que son como más selectivos del turismo y no tratan necesariamente de la misma manera a un mexicano que a un extranjero, aunque son pocos. Bueno, a esos lugares no va a ir el mexicano. Esos lugares van a sufrir en temporada de mexicanos, ¿no? El mexicano vacaciona ahorita, por ejemplo, en Semana Santa, en los puentes o en las vacaciones de verano.
los centros turísticos importantes, ¿no? Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Nuevo Vallarta, creo le llaman Nuevo Nayarit, creo le llaman, ¿no? Oaxaca y sus playas, las ciudades coloniales, la península de Yucatán, etcétera, etcétera, se llenan de turistas en estas fechas, pase lo que pase, regresan los turistas, pero el turista ya no regresa al lugar donde lo trataron mal. Aunque se haya enfermado de la panza si lo trataron bien, o aunque le hayan robado si lo trataron bien al robo, o sea, si a ti te roban en el hotel, pero el hotel hace todo lo posible por apoyarte, detectar y a lo mejor sancionar a quien presuntamente te robó, tú te quedas con una buena sensación. Entonces, hay una época, estamos viviendo en una era, digamos, y sobre todo en la hotelería es muy perceptible, pero también en los restaurantes, y ya cada vez a mayor escala, en las tiendas, en las empresas en general, en lo que, en las que el servicio determina, o la calidad del servicio determina tu elección por un lugar o tu disgusto por el lugar. Entonces, yo creo que se deben de permitir cualquier tipo de actividades, siempre y cuando sean lícitas, y permitir que el propio turista vaya eligiendo a dónde ir, a dónde no ir, que se respete sus derechos eh, de espacio también. Si hay turistas, no sé a qué caso te refieras, pero si hay turistas en donde están no es un espacio propicio para que se desarrollen tales actividades, creo que sí pueden acudir a las autoridades, ya sea del lugar donde están hospedadas o a las autoridades públicas, a pedir que no haya esa actividad. Ya será cuestión de posibilidades de las propias autoridades o de quien esté a cargo de los sitios el permitirlo o no. Pero yo creo que un turista con ese sabor de boca, pues no regresa a ese lugar. En cambio, a lo mejor otro sí. Si yo estoy comiendo en un lugar y llega una música de banda y ando cohete o me gusta la música, pues a lo mejor me quedo ahí y regreso al otro día. Pero si lo que yo quería era platicar y hay una banda tocando, pues a lo mejor no regreso ahí. Y si ese tipo de música no me gusta y ese tipo de ambiente tampoco, no regreso al destino. Yo creo que es una cuestión de ejercicio de libertades en todos los casos, ¿no? Ok, muchas gracias. De nada, al contrario. Gracias. ¿Alguien más quisiera participar? Ania, adelante. Bueno, me parece muy interesante lo que menciona, porque creo que al final de cuentas sí es poner el foco de atención en ambas partes, ¿no? Tanto de mexicanos como turistas. No censurar a nadie, pero sí mantenerse donde sí deseas estar. Y pensaba en esta parte de las tradiciones y las costumbres, y quería preguntarle si considera que a veces se exotiza mucho la imagen de los mexicanos, porque creo que a veces sí se le ve como a México folclórico y ya, cuando muchas veces eso que vemos como exótico y folclórico son simplemente costumbres que tienen las personas, y quizás si las viéramos de otra forma podrían traducirse como un intercambio de conocimientos entre los nativos y los extranjeros. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, se abusa de repente de las imágenes de nuestros grupos originarios para vender sin retribuirles necesariamente como comunidades o como grupo étnico, ¿no? Pasó aquí en Xcaret, habrán oído de Xcaret, hablar de Xcaret, ¿no? En Xcaret, las principales imágenes promocionales eran de personas tanto con atuendos como con características mayas, étnicas. Y algún día el Gran Consejo Maya dijo, a ver, pues a nosotros no nos están devolviendo de manera justa el usufructo de nuestra imagen. Entonces nosotros estamos en contra de que se utilice la imagen. Y por ahí ganaron un pleito jurídico de toda la cadena del grupo Xcaret tuvo que eliminar cualquier indicio de publicidad que implicara la imagen de personas o de implementos o de artesanías mayas. Usan ahora la naturaleza, no usan los papagayos, ¿cómo se llaman?
sí, papagayos, ¿no? Los peces, los tucanes, que son tradicionales de acá, son fauna de este lado, ¿no? Pero ya no usan a las personas. Y eso yo creo que es importante resaltarlo. Debe de respetarse, no como un artículo eh, digamos, de promoción o un artículo de artesanía a una persona o a un grupo étnico y sus tradiciones, sino como una manera de conocer de lo que se trata el lugar que se visita, ¿no? Inclusive nosotros, los mexicanos por muchos años hemos sido, creo que poco a poco se está desvaneciendo más gracias a las nuevas políticas, y yo diría que desde el 2018 para acá, de la llegada de la 4T para acá, de cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Ya se está desvaneciendo poco a poco y se está aislando cada vez en un grupo menor el poder ver a nuestros grupos originarios de manera discriminatoria o relegarlos de las actividades, o en este caso que mencionaba, abusar de su imagen o de sus tradiciones para generar una riqueza sin que se les retribuya, ¿no? Porque sí se vale que sean un objeto de atracción. Por ejemplo, los voladores de Papantla son un objeto, como tradición, son un momento ceremonial para ellos, pero son un objeto de atracción turística, son un punto, una actividad de atracción turística, pero se les tiene que retribuir. Tienen que realmente obtener beneficios económicos equivalentes al valor cultural que representan. Y yo creo que eso cada vez es más puntual. Pero volvemos al tema de cómo fortalecer las comunidades, cómo las comunidades deben de fortalecerse a sí mismas, defender sus tradiciones, defender sus lenguas, defender su cosmovisión, su cosmogonía, defenderse a sí mismas. Siendo parte del desarrollo económico, fortaleciéndose para que no sean objeto ni de una discriminación, ni de una utilización que no les represente un retorno, un beneficio económico equivalente a lo que significan, y pues nosotros cada vez hacer más conciencia de ello, ¿no? Con esto voy a terminar. La gobernadora de Quintana Roo lleva a cabo una práctica que pues los que conocemos o los que somos sensibles al trabajo de los artesanos, creo que podemos llevar a cabo, que es comprar al precio que te venden, sin regatear. Porque pareciera que si tú ves una señora vendiendo pulseritas, vendiendo piedritas, vendiendo artesanía chiapaneca, pudieras comprarle lo más barato que puedas. ¿Por qué? Porque la señora te va a aceptar el que tú le regatees. Pero me parece una grosería de parte nuestra regatearle a una mercancía cuando tú no llegas a Liverpool, no llegas a ningún almacén establecido a regatear. Ahí compras a lo que te cuesta. ¿Por qué le tienes que regatear a una persona que está con su trabajo, sus conocimientos eh, y su tiempo dedicado a esa actividad, tratando de generar un bienestar, ¿no? Una economía? Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? Va en una reconciliación que debemos tener todos con nuestros orígenes y el respeto que se le debe tener real, no de palabra, no de dientes para afuera. Claro, muchas gracias. Al contrario. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Adelante, Farid. Sí, justo como sobre lo que comentabas, Humberto, me recuerda mucho como al caso que hubo sobre las muñecas Lele, ¿no? Que es una muñeca que viene de, pues, de Amialco, de Querétaro, De Querétaro. y que en su momento justo, si bien la muñeca ha sido como un símbolo muy representativo de la cultura mexicana y que empezó a ser muy comercial, pues en algún momento llegó a usarse como una imagen de manera como federal, ¿no? Que se llevó a como países como Madrid y así, como para mostrar la muñeca.
y que en realidad el problema no es que se dé a conocer la cultura, ¿no? Sino cuando se da a conocer la cultura sin la conciencia de dónde viene, ¿no? Que incluso fue cuando algunas comunidades empezaban a estar un poco molestas, o la comunidad, en ese caso, precisamente de donde viene, que es Amealco, pues a tener cierta inconformidad, ¿no? Con cómo se usó la imagen, no solo como para ser mostrada, sino desvalorizando el trabajo, ¿no? O lo que representa la muñeca en la cuestión de cómo se ve representada en otros países, incluso sin ser valorizada la cultura de donde viene, ¿no? Y creo que eso tiene que ver mucho, no solo como lo mencionas tú, ¿no? No como con una cuestión de regularizar a un nivel como internacional, sino desde nosotros mismos como comunidad mexicana, ¿no? Como la sociedad mexicana. El darle el valor a los símbolos que son importantes para nosotros, pero eso también significa que nosotros nos comprometemos a estar informados, a generar cultura, en este caso hacia lo que para nosotros representan todos este tipo de símbolos, ¿no? Y nosotros mismos poderles darle ese valor para que cuando se vea vulnerado por otras instancias, por otras situaciones, entonces tengamos los argumentos suficientes para decir, ¿sabes qué? Esto no es correcto, ¿no? Porque esto no representa nuestra cultura mexicana. Era lo que mencionaba hace un rato Jimena, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O Ania, cómo se llega a ver como la parte de lo exótico en la cultura mexicana y se valora poco lo que en realidad representan esas costumbres, ¿no? Mientras alguien lo ve exótico, en realidad para la gente es algo común, es algo, una costumbre, una cotidianidad, ¿no? Y que no está mal que alguien se acerque a verlo y se acerque pues con cierto interés por ver cómo funciona, pero eso no significa que se le demerite o que se cambie el sentido de los usos y costumbres que cada comunidad tenga, ¿no? Entonces, pues sí me parece muy importante, ¿no? Creo que al final uno de los puntos del turismo, yo me imagino que es justo cubrir esta parte de cuidar el patrimonio cultural, por ejemplo, ¿no? Y de fomentar precisamente esta cultura, no solo hacia, pues en este caso, la comunidad como extranjera que llegue al país, sino dentro de la misma que se le dé el valor que requiere la cultura, ¿no? Y lo importante que es, pues desde nosotros mismos empezar a cuidarla, ¿no? De acuerdo, muy de acuerdo. ¿Alguien más quisiera comentar? ¿No? Bueno, le cedo la palabra a mi compañero Nico. Sí, perdón. Sí, me parece bastante, me quedé impactado, ¿no? Sé cómo yo creo que el tipo de punto de debate del podcast ya tiene bastantes puntos para poder sacar, ¿no? Fue rápido, como que saca Farid de la cultura, yo creo que el turismo es bastante, en la parte a lo mejor de cómo se llega a poner quizás en riesgo o salvaguardar la cultura en la parte del turismo. Y la otra que sacó justamente un gato, la parte del regateo, ¿no? Que creo que eso da para muchísimo de discusión. En lo personal, claro, ¿no? Yo recuerdo, ya tiene pues, bastante tiempo, ¿no? Yo creo que unos 10 años que estaba en San Cristóbal. Ellos tienen un pabellón muy famoso, una calle muy transitada, y afuera había niños indígenas vendiendo sus jaguarcitos pintados y insistían, y la verdad, pues recuerdo que en ese entonces vendían hasta en 15, 20 pesos, y en una de los locales de ahí, de cada calle, el mismo jaguar que te vendía un niño de 10 pesos lo vendía en 180, ¿no? La boutique. Y nadie iba y regateaba a la boutique en decirle, pues justamente, ¿no? Ya es lo menos y te traigo dos, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Y bueno, y justamente en ese sentido, pues dándole un poco ya en sentido de conclusión al podcast el día de hoy, vamos a recuperar un tema que pues si bien ya está muy a la agenda, a darle un poquito de giro al podcast, el tema del mundial, ¿no? Se ven ya, estamos pues a poco tiempo ya la vuelta, y pues la ciudad, no solamente en general el país, sino la Ciudad de México, pues va a ser sede, ¿no? Junto con Guadalajara, con la ciudad de Guadalajara y la ciudad de Monterrey, pues van a ser sede de este mundial. Entonces, esta pregunta iría, a menos que haya algún comentario acerca de este tema, pero iría más orientada justamente al diputado. Para usted sería, justamente en ese contexto, el próximo año México abarcará, será el primer país en abarcar por tercera ocasión un mundial, justamente, ¿cómo
cómo está preparado México para poder ser mundialista, una sede mundialista, y todo lo que conlleva ello al ámbito turístico. ¿Qué retos usted ve, qué retos usted considera que nos va a tener y qué nos hace falta para estar preparados pues en prácticamente ya un año? Bueno, nosotros tenemos la ventaja de ya haber organizado 2 mundiales. Y eso ya representa la existencia de una infraestructura que no se tiene que crear de cero, como en algunos países que también tienen la posibilidad de crearlo, ¿no? Como los árabes, que de la nada sacaron todo lo que existe, ¿no? O sea, de la nada en el desierto, crearon todo lo que existe, tanto para Olimpiadas como para eventos de este tipo, ¿no? Copas mundiales y demás. Eh, pero eh, a la par también tenemos un déficit en cuanto a toda la infraestructura que rodea a la infraestructura pública que rodea a estos centros donde se van a desarrollar estas actividades. Pero también tenemos una tradición turística que nos permite tener la infraestructura hotelera para albergarlos. Lo que se está haciendo ahorita, lo que está haciendo el gobierno federal, es ya remodelando los aeropuertos. El aeropuerto de la Ciudad de México ya está siendo remodelado en estos momentos, ya hay una de las pistas que está en remodelación. Entiendo que se van a remodelar todas las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y también va a haber un trabajo de remodelación o de rehabilitación de las vías que van a llevar hacia los hoteles a las personas que visitan, ya sean jugadores o turistas, ¿no? En cuanto a la Ciudad de México se refiere, es importante decir que yo al menos que tengo tantos años fuera de la Ciudad de México y que he ido regresando, veo que ha pasado por altibajos, pero hoy por hoy, un muy buen, digamos, una muy buena disminución de la inseguridad. Eso es importante porque los turistas cuando visitan una ciudad en un mundial andan por todos lados. No, el turista que viene a disfrutar de un mundial no solo va a los centros, digamos, turísticos más importantes o los atractivos turísticos más importantes de cada ciudad, sino se mete por todos lados. Entonces es importante que toda la ciudadanía esté alerta. En el mundial que me tocó vivir a mí de chavo, en el mundial de 1986, se vivía un ambiente muy, muy de mucha festividad por la visita de todos los turistas de los equipos que jugaron en la Ciudad de México, que es lo que me tocó vivir a mí. Pero sí te encontrabas turistas en todos lados. O sea, el centro de la Ciudad de México tiene ciertos lugares donde el transitar del turista es muy noble, muy amigable, pero hay otros lugares donde no. Entonces, en esos otros lugares donde no te encontrabas a los polacos, te encontrabas a los ingleses, te encontrabas a la gente buscando ese México como profundo para ellos, ¿no? Y creo que hay que invertirle mucho a la seguridad pública o a la seguridad ciudadana, llamémosle en este momento. Hay que invertirle a la infraestructura de movilidad dentro de las ciudades. Estas 3 ciudades tienen buenos sistemas de movilidad, sus em, avenidas, en general sus calles, el acceso a los estadios donde se van a llevar a cabo las actividades son muy buenos. Pero sí se tiene que garantizar que el turista tiene, o que el fanático, incluso el aficionado, tiene una buena estancia y también respeta las leyes. Porque hay que decirlo, este esquema digamos, ambiente de festividad lleva también al fanático a realizar desmanes. En el Mundial del 86 hubo, por ejemplo, hay algunos detenidos, algunos hooligans detenidos que querían hacer lo mismo que hacen ellos cuando van a ver un partido de fútbol de sus estadios en Inglaterra, y no se puede permitir. Creo que el fortalecimiento de la seguridad va a permitir, por un lado, que se disfrute de mejor manera el Mundial, y por otro lado, que
que se pueda garantizar la seguridad de la población ante situaciones del desborde de la pasión que genera este deporte, ¿no? Porque pues sí es así, es una situación inherente al fútbol, el fanatismo, la defensa incluso patriótica de lo que ocurre en el campo de juego, que para mí, pues la verdad no tiene nada que ver, ¿no? Es un negocio a final de cuentas. Está representada una federación que tiene intereses económicos importantes y no el país como tal, pero sí despierta, ¿no? Sí despierta el orgullo del país, sí despierta el fervor y sí puede despertar la confrontación entre rivalidades fuertes, ¿no? Me acuerdo que en ese tiempo estaba muy intensa la rivalidad por la invasión de Inglaterra a las Islas Malvinas, y el partido que se jugó entre Inglaterra y Argentina, pues tenía características tan complicadas que los aficionados transitaban por lados distintos para no encontrarse, ¿no? Porque había un nacionalismo en defensa de las islas por parte de Argentina y un derecho de propiedad sobre las islas que tenía Inglaterra y que causó muchísimas muertes. Ahí métanse tantito a ver ese tema. Está muy interesante cómo el tema de las Islas Malvinas provocó una guerra entre Argentina e Inglaterra que trasciende al fútbol, que genera situaciones en el fútbol, ¿no? Entonces, yo creo que el gran reto que tenemos es el que esta derrama que implica el tener un mundial también nos haga concientizar lo que tenemos nosotros que hacer como personas ante el impacto que vamos a recibir de visitantes que a lo mejor ni siquiera hablan inglés, ¿no? Los polacos, los checos, los que vengan, los griegos que no hablan a lo mejor ni inglés, van a tener que sentirse cómodos visitándonos y van a tener que también respetar nuestras leyes a partir de la buena actuación de nuestras autoridades públicas, ¿no? Y creo que es también una oportunidad muy grande de que México no solo trascienda en cuanto a lo que puede ofrecer turísticamente, sino a lo que puede ofrecer como nación, como pueblo, ¿no? Porque hoy por hoy, y tenemos que decirlo como tal, o al menos a mí me toca decirlo, tenemos una presidenta protagonista a nivel internacional de la dignidad de un pueblo. O sea, hay una persona hoy a cargo de la nación, una mujer que representa muy bien a las mujeres y que representa lo que nosotros sentimos acerca de nosotros mismos y que quisiéramos hacer valer donde estamos, ¿no? Entonces, esto es indudablemente también un gran atractivo. La gente viene a ver a México porque en México están pasando cosas y tenemos que ser dignos huéspedes, dignos anfitriones de perdón, quisiera decir anfitriones, no huéspedes, dignos anfitriones de esta fiesta del fútbol, nos guste o no nos guste, y estemos a lo mejor de acuerdo o no de acuerdo con lo que significa en sí el fútbol federado como tal. Para mí es hoy, dijera John Lennon, ¿no? Que los Beatles eran más famosos que Jesucristo en su tiempo, ¿no? Yo diría que el gran poder económico internacional, el más grande poder económico internacional después del mercado, de la economía y a lo mejor ideológicamente, pues a lo mejor del Vaticano todavía, ¿no? Aunque está más disminuido que antes, es la FIFA. Es un gran poder. Trasciende religiones, trasciende países, trasciende. Borra obstáculos, barreras y se instala como un poder dentro de los países, ¿no? Que domina, que hace y que genera también injusticias hacia los jugadores, sobre todo, y mucha riqueza alrededor de quien los maneja, ¿no? Es para mí también un poco insultante esa parte, lo que ganan algunos, lo poco que ganan otros, y quienes se enriquecen a final de cuentas con un mundial. Decían por ahí que si México no iba al mundial pasado, se perdían como 200 millones de dólares, ¿no? Bueno, ¿quién los perdía? O sea, nosotros, si no iba a México, si iba a México, no iba a México, pues creo que nos era intramuscular, ¿no? Pero a los grandes empresarios que invierten en esta industria, pues sí les iba a afectar, ¿no? Entonces es eso, como que un negocio, y ojalá que se lleven una muy buena impresión de nuestro país, porque están pasando cosas importantes en México.
Sí, bastante. Hay que recuperar esto rápido, ¿no? Yo recuerdo que el mundial pasado, me parece, el famoso no fue penal con Holanda, y esto que tocas del ratismo, pues si así nos pusimos aquí, ¿no? No siendo un país sede, pues justamente, ¿qué pasaría si nos hicieran eso, ¿no? En esta ocasión, siendo un país sede. Y además, creo que pues es la primera, bueno, no creo, más bien es la primera ocasión que justamente la FIFA organiza esta parte de 3 países en un solo mundial. Y también creo que es importante esta idea que ya viene de, pues vaya, de ya había las encuestas a los medios de comunicación pasado el mundial de decir Estados Unidos o México, quién fue el más visitado, ¿no? Por mi parte, o quién fue el que más ganó, ¿no? Por esta parte del mundial. Parece muy bueno. No sé si alguien más de los comentarios, algún comentario que agregar en este sentido. Si no, te dejaría la palabra a Leslie para pasar con la parte de la conclusión final por cada uno bueno, de los comentaristas y de nuestro punto. Listo. Ahora nos gustaría saber, a modo de conclusión, como ya lo comentó mi compañero Nico, para ustedes, o más bien, ¿a ustedes qué les entusiasma del turismo en México? Igual si gustan levantar la mano. Adelante, Tadeo. Gracias, gracias. Pues creo que la parte que a mí más me llama la atención y lo que más me entusiasma es si bien es conocer porque sí podremos decir que es una cultura distinta a la que tenemos nosotros, por lo menos acá en el centro, creo que a mí lo que más me entusiasma es comer. No sé, creo que es una de las cosas más hermosas que podemos hacer, sobre todo porque es algo que se comparte, por lo menos en mi familia, en su casa, es posible esta reunión sin que importen los pleitos o cualquier diferencia que se haya tenido en el pasado, el poder sentarse a comer juntos algo casero o adquirido en la calle y poder saborearlo y degustarlo y disfrutarlo juntos es algo invaluable. Entonces, hacerlo de la misma manera, pero en no digamos otro país, en otro estado de la República, para mí es de las mejores experiencias que se puede tener. Gracias, Tadeo. Adelante, Jimena. Bueno, a mí lo que más me gusta y me apasiona de viajar es conocer los lugares a profundidad. Bueno, personalmente, a mí no me gusta irme a encerrar a un hotel en donde me van a atender y todo incluido, ¿no? A mí me gusta ir al lugar, conocer la historia, hablar con las personas que son de ahí, que me digan como historias interesantes. Creo que eso es lo que más recolecto de los lugares donde he viajado, lo que más llevo en mi corazón. Gracias, Jimmy. ¿Alguien más? Adelante, Farid. Bueno, yo creo que a mí algo que me entusiasma mucho del turismo en México, y yo creo que, como hablándole un poquito sobre la visión que va teniendo de manera como más actual, pues es como ver que México en cuestión de turismo es un lugar en el que hay espacio para todos. O sea, la verdad es que la oportunidad de que México sea un lugar en el que puedes ir a un lugar que sea como desértico, o pueda ser un lugar que tiene playa, que tiene algún otro lugar que tenga selva, o sea, esta oportunidad de tener una experiencia totalmente diferente en el mismo país me parece algo que aporta mucho y que creo que es una de las mayores riquezas que tenemos como país. Justo lo hablamos hace ratito, ¿no? Como la importancia de valorar todo esto, creo que es de lo que más me entusiasma y me entusiasma saber que no solo se ve como en un sentido de lo que se obtiene sino incluso el cuestionamiento social que se le hace de manera constante, para que entonces no sea solo el que se obtiene del país al visitarlo, sino incluso cómo el mismo país se preocupa por cuestiones de sostenibilidad, de cuestiones de cómo procura de manera social que haya un avance para el propio país y que esta sea una visión como muy actual
de algo como, pues a lo mejor, no sé si llamarlo como algo de juvenil, o sea, como este tipo de mirada como más visionaria a que el turismo no solo sea consumismo, sino incluso que sea sostenible, pues me parece algo padrísimo, la verdad. Y que incluso haya lugares en los que cada vez se abre más espacio para que pues haya cierto tipo de comodidades, depende del tipo de persona que vaya, como lo comentaba Humberto, ¿no? O sea, que alguien que tenga recursos pues bastante altos pueda tener un hotel de 5 estrellas y alguien que no tenga esos recursos pero tenga intenciones de conocer pueda tener acceso a un hospedaje digno, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo creo que esas son de las cosas que más me entusiasman del turismo en México y que yo creo que tiene mucho para ofrecer en sí, ¿no? Tanto en gastronomía, como cultura, como en este caso como, no sé, como atracciones. Yo creo que es lo que más me entusiasma en general. Gracias, Farid. Adelante, Ania. Creo que igual algo que me entusiasma mucho es conocer otras formas de vivir la cotidianidad y darme cuenta que quizás la forma en la que yo habito la vida no es universal y aún dentro de esa diferencia encontrar similitudes de quizás cosas cotidianas que nos recuerdan a que seguimos dentro del mismo territorio a final de cuentas. Vale, muchas gracias a todos y a todas por sus comentarios. Creo que las respuestas de cada uno nos muestran que nuestro país nos puede ofrecer una variedad inmensa de las cosas. Entonces, le paso la palabra a mi compañero Nico. Sí, pues sí, me quedo pensando lo valiosas que son, esta parte no lo había pensado yo así, ¿no? De la comida, ¿no? Creo que esta parte de la hacer comunidad es algo que a mí siempre me llama mucho y creo que sí es cierto. Parece de momento de recordar el comercial de la Coca, ¿no? Que siempre es como la que lo unen y lo engloban como que es algo familiar. Siempre debe estar la Coca, lo engloban como algo así. Creo que necesitamos eso darle, ¿no? Lo mejor buscar esa parte me parece muy interesante, buscar esas tradiciones y realmente lo que nos une como familia, ¿no? Me parece bastante importante y a mí la persona más rápido, pues creo que lo que más me apasiona es, y creo que siempre lo ando diciendo, es mi interés y mi pasión de conocer todos los estados, al menos visitar todos los estados antes de salir del país. De niño recuerdo que, y es algo que bien me tocaban y lo recupero rápido, justamente el poco interés que hay en nuestro país, ¿no? Como turistas nacionales y que no lo valoramos, y pero lo valoramos más que nosotros mismos. Y lo vemos, porque yo recuerdo que cuando era más pequeño, pues mis compañeros decían, no, pues quiero ir a París, quiero irme a otro país, ¿no? Y yo decía, no, y yo por eso siempre digo, realmente nunca he salido del país todavía, porque tengo mi interés de, pues, de primero conocer todo, al menos un lugar de todos los estados, y ya posteriormente pudiera a otro país, ¿no? Pero no siempre el mío. Y bueno, y sobre esto ya para cerrar, viene esto justamente una pequeña dinámica que pues estamos estrenando un poco aquí en el podcast, que espero le agrade. Y bueno, es justamente para esta parte de generar un poquito más de esta cuestión. Son preguntas rápidas, respuestas rápidas. Y la primera dinámica es proporcionar qué es lo primero que se le viene a la mente escuchando las siguientes palabras. La primera es México. Sí, digo, la primera es México. Gente, pueblo, La segunda, Narro. mi casa, su casa, La tercera es sureste mexicano. maravilla, La cuarta, turismo. fortaleza, Y por último, son preguntas y usted nos dice qué elige de ellas. La primera es selva, desierto o bosque. selva, desierto, ¿qué, perdón? Selva, desierto o bosque. Selva,
La segunda es Estado de México favorito. Estado de México. No te entendí, perdón. Estado de México. Estado de México favorito. Híjole, todo. Está difícil, todo es bonito. Está difícil, ¿verdad? Sí. Ok, la siguiente es norte, centro o sur de México. Yo me quedo con el sur. La siguiente es Golfo de México, hablando de esta tendencia que creo, o Golfo de California. El Golfo de California. La siguiente, en contra o a favor de las tarifas preferenciales a turistas nacionales. En contra o a favor de las. En contra o a favor de las tarifas preferenciales a turistas nacionales. A favor. Claro, siempre a favor. La siguiente es mayas o aztecas. Las dos. Las dos. La siguiente, Teotihuacán o Chichén Itzá. Chichén Itzá. Y la última, Chichén Itzá o Calakmul. Chichén Itzá. Ok, perfecto, pues serían todas. Muchas gracias, pues de mi parte sería todo, sin antes pasarle la palabra a mi compañera Les, para cerrar, pues agradecerles nuevamente su participación, agradecer la participación de nuestro invitado especial de esta noche, el invitado Humberto Aldana, y pues creo que nos vamos con muchas anécdotas, muchas experiencias, y que creo que, lo que creo yo que podemos aprender de este podcast, es que quizás el turismo lo sentimos que está ahí, pero no vemos la gran capacidad que dimensiona grandes problemas y grandes soluciones que se pueden abarcar desde el turismo. Yo creo que da para mucha discusión y para mucha acción que podemos tomar a partir del turismo. De mi parte sería todo. Les dejo la palabra a mi compañera Les y pues muchísimas gracias a todos los comentaristas y al ponente invitado que nos acompañaron. Gracias. Pues de igual manera les agradezco muchísimo a todos y a todas por tomarse el tiempo de escuchar y de participar sobre todo, ¿no? Creo que el día de hoy se fomentó una participación muy buena para todos y de ambos sentidos. Entonces, pues es eso. Les agradezco y pues pasen bonita noche. Yo también les agradezco mucho la invitación y les invito a que visiten todos los rincones que puedan de México y a que nos entusiasmemos también por su gente, porque los mexicanos no nos replicamos en ningún otro lugar del extranjero. Somos únicos y hay que estar orgullosos. Muchas gracias a todos. Pues que pasen bonita noche y hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches, gracias a todos Muchas gracias, buenas noches. y a todas. Muchas gracias. Hasta